Regresamos con PBO Radio, la 91.9 de la FM, la radio con fe. Bueno, Catherine, ¿qué tenemos ahora? Bueno, a ver, este tema que seguramente para muchos es un dolor de cabeza, ¿no? Que están en Infocorp, de pronto quisieran sacar un crédito y no les es posible porque están marcados, y la verdad es que con la pandemia muchas personas se han endeudado. De hecho, o alquilar una casa y te piden tu registro y no te dejan tu perfil. alquilar. Exacto, o sea, es bien complicado, ¿no? Y en la pandemia esto se ha acentuado. De hecho, hay 800,000 al año que están con retrasos en sus pagos en servicios, en bancos, tarjetas de crédito, etcétera. Para eso vamos a hablar con el doctor Jean-Pierre Barea. Él es especialista en centrales de riesgo privada y de la ISBS. Así que está ahora con nosotros para poder ayudarnos y darnos algunas recomendaciones. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por la invitación. Antes que nada, para podernos situarnos, digamos, al pie de esa información de primera mano, tenemos que entender que hay dos tipos de centrales de riesgo. La primera viene a ser las centrales de riesgo privadas, que vienen a ser más de 16 en nuestro país. Entre las más conocidas se encuentra Infocorp Equifax, que viene a ser de capitales extranjeros, pero el diminutivo Infocorp viene a ser información corporativa. No es que quiera decir, digamos, que sea la mejor ni la más grande, sino es la primera y la precursora, sí, pero es una de más de 16 que existen en nuestro país. Es la más conocida. La más conocida, por decirlo. O nombrada, como se dice. La más nombrada, porque la mayoría dice no está mal reportada una base de datos, ni una central de riesgo, sino dice está mal en Infocorp. Y eso es bastante común escuchar. Yo pensaba que era la única. No, son 16. Imagínense. Sí, son cerca de 16 y cada vez se van sumando más, pero son pequeñas, ¿ok? Ahora, por el otro lado tenemos otro universo que viene a ser las centrales de riesgo del Estado, la Superintendencia de Banca y Seguro. Que la diferencia entre una y la otra, entre la central de riesgo privada y la central de riesgo estatal, es que la central de riesgo estatal va a estar consolidado todo el récord crediticio y financiero, de tanto persona natural como persona jurídica. En el otro, en la central de riesgo privada, también va a estar consolidada esta información. Sin embargo, solamente se va a ver hasta los últimos 5 años. Y va a haber un plus adicional, que como es una central de datos privada, también se va a consolidar información no solamente financiera ni comercial, sino también de servicios, cosas que no se ven en la central del Estado. ¿Qué pasa cuando pasan esos 5 años? Es decir, digamos que uno saca un crédito y, bueno, como decía Catherine, vino de repente la pandemia, no se pudo concretar el negocio, sacó un crédito personal. Luego de la pandemia estamos sin trabajo mucho tiempo. Cuesta recuperarse. Y cuesta recuperarse. Y bueno, y uno dejó de pagar porque tenía que pagar el agua, la luz, el teléfono y comer, pero ya no podía honrar la deuda. Y bueno, no la paga, pues, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿deja de pagar? ¿Y qué pasa si pasan esos 5 años con esa información en Infocorp o en una de las 16 centrales de riesgo que usted dice que... Perfecto. Entre las 16 centrales de riesgo encontramos a las centrales de riesgo privadas, que vienen a ser las 16. Ese es un pequeño universo. Y por el otro lado encontramos a la única, que es la base de datos estatal de la ISBS. ¿Qué sucede? Muy buena pregunta. Cuando pasan los 5 años, la información automáticamente se borra por la ley de base de datos. Sin embargo, para nosotros cualquier ciudadano obtener un tipo de crédito, o sea, persona jurídica o persona natural, obtener un nuevo crédito o un crédito nuevo en cualquier entidad financiera regulada por el Estado, obviamente formal, va a tener que entrar a 2 reportes, el de la SBS y el de las centrales de riesgo privadas. Es decir, si a pesar que han pasado 5 años, ya no figuro en la central de riesgo privada o en cualquiera de esas 16, voy a seguir figurando en la base de datos del Estado de por vida hasta que cancele la deuda. Y ahí no aplica el artículo 1989 del Código Civil, que es la prescripción de la deuda. Okay. O sea, hay que tener cuidado, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, ya me libré de esta deuda, pero si quieres alquilar un domicilio, si de pronto quieres sacar un crédito, ahí es donde vas a encontrar esta traba, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Porque leyendo una serie de reportes, muchos coinciden en que las deudas de las personas no equivale a, digamos, a los ingresos salariales mensuales. Uno se endeuda más de lo que gana. ¿Y eso a qué responde? Porque es algo que pasa en la mayoría de los peruanos y las cifras son alarmantes, ¿no? Y esto puede obviamente acarrear muchos problemas y evidentemente la respuesta de muchos es como lo que comenta Ricardo, ¿no? A ver, yo no tengo, he pasado por una situación complicada, ¿no? Necesito comer, necesito pagar mis servicios y esto lo dejo de lado, pero a la final puede ser un problema severo, ¿no? Que puede tomar años en solucionarse.
Claro que sí, mira, esto digamos que viene a ser un 50-50, 50-50, como se diría. Es parte también del usuario financiero como parte de los bancos, porque digamos en nuestro país es sobre todo que el 80% es informal. Entonces, evidentemente, si una persona jurídica declara determinados ingresos brutos o netos al fisco, a la SUNAT, obviamente el banco se va a fijar en eso, pero también existe, digamos, como una contabilidad paralela que en la mayoría de las empresas. Evidentemente, el momento de sobreendeudarse es porque el banco otorga una línea de crédito mayor a la que la persona tiene la capacidad de poder manejar. Eso igual pasa con las personas naturales. Ahora, pasa en muchos casos que una persona puede ganar el sueldo mínimo, la remuneración mínima vital, y sin embargo le dan una tarjeta de crédito que vale 4 o 5 veces su sueldo. Sí. Y evidentemente la persona, obviamente, reviente la tarjeta, porque primero no la necesitaba, pero se la ofrecieron. No la solicitó, pero se la dieron. Y llega la publicidad. Entonces ahí vamos a ver que es un problema tanto 50-50. Ahora recordemos también que nuestro país es uno de los países en la región donde tiene el mayor grado y tasa de morosidad de la región. ¿Por qué? Por la tasa de interés. Porque la tasa de interés no es fijar una tasa de interés, porque por la economía social de mercado en la que nosotros nos regimos por la Constitución del 93, no estaría permitido. Pero sí, digamos, fijar límites y máximos. ¿Cómo va a ser posible que hay personas que, por ejemplo, tienen una tarjeta Black o Signature de diferente marca o modelo y que esas tarjetas tengan una menor tasa que las personas que recién están comenzando con un monto mínimo? ¿No? Es algo totalmente fuera de foco. Tienen más beneficios, ¿no? Exactamente. Y ese es un problema, ¿no? Porque, por ejemplo, usted comentaba de la facilidad en la que uno, sobre todo cuando recién comienza y no tiene una cultura financiera, puede verse atrapado por estos beneficios de los diferentes bancos que nomás ven que estás ya en planillo, que tienes un trabajo que parece que te siguieran y te llaman para ofrecerte de todo. Debajo de la puerta casi. Sí. Y la verdad es que, quien no conoce mucho el tema de las tasas de interés o de los productos que pueden resultar ser bastante caros, uno acepta y no sabe finalmente lo que está pagando, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, hemos tenido el tema de las tasas de interés para los créditos hipotecarios, que también ha afectado a muchas personas en la toma de decisiones. Pero esto, se va a revertir en algún momento, porque hay muchos jóvenes que han caído en deudas de las que ya no pueden salir justamente por estas puertas abiertas que dejan los bancos. Y al no poder salir, simplemente dejan de pagar. Es decir, ¿qué pasa entonces con los bancos que son acreedores de esas deudas? Es decir, ¿cómo esa deuda, digamos, se cobra en algún momento? ¿Cuál es el mecanismo? ¿El banco la vende a otra persona que al final reduce el monto y negocia con el deudor? Eso también el refinanciamiento, sí, ¿no? Exactamente. Recordemos que en nuestro país, como que estábamos hablando hace un momento, el 80 o 85% es informal, ¿ok? Sí. Digamos que los que están informal, los que están en planilla, por decirlo más claro, es un porcentaje mínimo, ¿ok? Ahora, ¿qué sucede? Las personas que están en planilla ganan los 14 sueldos al año, que somos uno de los pocos países en el mundo que reciben ese beneficio. 14, lo que es en julio la gratificación, y el aguinaldo lo que sigue en diciembre. Ahora, ¿qué pasa? La cultura no solamente viene de un parte del Estado o del usuario financiero, sino también por parte y mayor culpa del Estado y de los mismos bancos, que facilitan que justamente en julio y en diciembre compran las deudas y le dan a un precio mucho menor para que las puedan pagar en una. Y la gente, por ejemplo, si tiene una deuda de 10.000 soles, se la dejan para que cancelen 2.000. Porque sabe que en ese mes, como recibe el doble, un poco más o un adicional, dependiendo del régimen laboral que esté, va a poder cancelarla. Y lo que el banco quiere es liquidez, no quedarse con sus propiedades, ¿no? Entonces, ese es también un beneficio para el usuario, pero también es un tema de los bancos que se van metiendo en un ciclo que es un ciclo vicioso que nunca va a acabar. Porque justamente en julio y diciembre, así como llevan para las tarjetas, también llevan las cobranzas. O sea que julio y diciembre son los meses para negociar con los bancos las deudas que uno tiene pendientes, y eso va a ser beneficioso para el deudor en todo caso. Exactamente. Ahora, con respecto a los créditos hipotecarios y tarjetas de crédito, a veces uno diría, un crédito hipotecario, bueno, me quita mi casa, pero recordemos que un crédito hipotecario es una garantía específica, que se da sobre determinado bien, igual que un crédito vehicular, que es sobre determinado vehículo que se ha sacado crédito. En cambio, las tarjetas de crédito, como no son un crédito específico, la garantía es general. Pueden ir sobre mi casa, sobre mi carro y hasta sobre mi propio sueldo. Ahora, doctor Barea, para ir cerrando, porque el tiempo nos ha traicionado, sí, la recomendación para evitar sobreendeudarnos, ¿no? Teniendo en cuenta, obviamente, nuestros ingresos, teniendo en cuenta también evaluar los productos, ¿no? Los beneficios, los pros y los contras de una tarjeta de crédito, de un crédito personal, de un crédito hipotecario, etcétera. ¿Cuál es la recomendación para evitar caer en Infocorp, evitar sobreendeudarnos y que eso pueda significar un cierre de puerta en la cara, prácticamente? Digamos que el manual de educación
educación financiera se puede resumir en 3 cositas. A ver, en la primera sería no utilizar el dinero ni retirar efectivo de la tarjeta de crédito. Segundo, no aceptar una tarjeta de crédito de consumo, solamente de consumo, si yo no consumo en ese lugar y solamente la acepto porque la acepto. Y la tercera es que si yo compro con mi tarjeta de crédito, recordemos que tengo 3 opciones, que muchas personas no lo saben, muchos pero no saben. La que pago sin cuotas, con cuotas, y hay una tercera opción, que es pago diferido, que lo puedo pagar a 45 días sin pagar ningún interés, y que muchas personas no lo saben. Y esa es una mejor opción. Al momento, cualquier tipo de tarjeta de crédito está regulado por las cláusulas generales aprobadas por la Superintendencia de Banca y Seguro, pero las personas a veces no saben que tienen esa opción al poner el POS. Ahora, perdón, antes de irnos, porque ya efectivamente estamos retirados, ¿por qué sacar dinero con la tarjeta de crédito es más peligroso y más caro? Porque la tasa de interés es la más alta. Porque supuestamente esa tarjeta se hizo para hacer consumos. Y el consumo no solamente es por parte del banco, sino por las transnacionales, digamos, Visa y Mastercard, que cobran un porcentaje de transacción. Y evidentemente, al hacer un consumo, ellos ya cobran un porcentaje. Pero acá el banco no solamente cobra el porcentaje, sino también cobra su interés. Ok, doctor. Así que Muchas no lo gracias. haga, no lo haga. Muchas gracias entonces a nuestro invitado. Gracias, doctor Barea. El doctor Barea. Y bueno, ya el público tendrá que saber exactamente cómo maneja sus cuentas y sus finanzas después de esta entretenida y lea la letra chiquita. Sustanciosa charla. Sí, bueno, así y con es. nosotros será entonces hasta mañana. Así Chao. es, que tengan una nos buena vemos. noche. Chao.